Empezamos ahora nuestra sesión con el doctor Robert Myers y Francisco Martínez. Francisco Martínez es un equipo, si quieres ponerte acá o... sí, no importa. Bien. El doctor Robert Myers es doctor en Economía de la Educación por la Universidad de Chicago y tiene una maestría en Pedagogía por la Universidad de Stanford. Él ha sido director de la división de la Fundación High Scope Educational Research, donde fungió como coordinador del consejo, perdón, es que me cambió aquí. También forma parte del grupo consultativo de educación y cuidado temprano de la infancia, así sí, ¿no? De desarrollo y cuidado temprano de la infancia, que es un grupo muy importante que ha liderado, digámoslo así, el cambio de paradigmas en la educación en la primera infancia. Aparte de esto, él ha tenido múltiples cargos para evaluar programas en Nicaragua, en Perú, en Kenia, en India, en México. Ha trabajado con múltiples instancias. Están en la plataforma varios de sus reportes, uno de último me parece que es del BID, ¿verdad?, del Banco Internacional, que acabas de dar acerca del diagnóstico de la primera infancia en México, y también ha sido oficial de programas de la Fundación Ford y profesor de su universidad, de la Universidad de Chicago. Es autor de un clásico que, digamos, tuvo un impacto y sigue teniéndolo, porque lo que dice ahí sigue siendo vigente, el libro de los 12 que sobreviven. Aparte de eso, bueno, amigo entrañable, colaborador del programa y y tenemos amigos mutuos en Colombia, en varios lados, así es que con mucho gusto presento a Robert Myers, quien nos dará ahora una muy interesante conferencia sobre el trabajo que han hecho con los maestros de educación indígena en torno a esta reflexión sobre qué quiere decir calidad en la educación. Muchas gracias, Bob. Gracias, Norma, y gracias por la oportunidad de compartir unos 11, 12 años de historia de trabajar el tema de la calidad educativa aquí en México. Como parte de la introducción, obviamente está hablando un gringo, pero estoy aquí en México desde hace 27 años y ha sido una gran aventura desde llegar. El proyecto o los proyectos en sí han sido también aventuras y espero de mucho crecimiento para mí, y acompañándome en todo esta aventura ha sido Francisco Paco Martínez, que de verdad es el arquitecto de mucho de lo que yo voy a presentar hoy, pero Paco está con nosotros para participar en la conversación y como dije un poquito antes, esperamos que tienes muchos comentarios y preguntas, porque esto es la parte más rico al fin de cuentas. Lo que se va a mostrar bueno, lo que pienso hacer es básicamente contar una pequeña historia. Esta historia empezó más o menos en 2001,
Y en este entonces empezamos a preocuparnos sobre el tema de la calidad de educación, específicamente en el nivel de educación preescolar, pero yo creo que mucho de lo que vamos a hablar hoy es igual de pertinente para primaria o algunos elementos más altos en el sistema educativo. Paco y yo trabajamos desde una ONG que se llama Hacia una Cultura Democrática, AC, y yo he puesto ahí una página donde se puede contactarnos y si uno se mete en el internet y se pone solamente acude, lo más probable es que sale en nuestra página web y ahí hay un montón de documentos pertinentes al tema. La organización de la presentación es primero hablar un poquito sobre la evolución de una metodología e instrumento para evaluar la calidad preescolar. Y esto es todavía algo en proceso, porque nunca termina este proceso. No se llega a una definición final, permanente. Segundo, después de hablar de un poquito de la evolución de nuestro proceso y pensamiento, vamos a contar algo sobre dos aplicaciones nomás de la metodología e instrumento. Y después he puesto ahí una piedrita que de verdad es un piedrote, no sé qué sea, en el zapato, en el camino, que fue el reto de tomar en serio la diversidad. Entiendo de Norma, cuando habló Alejandro Acosta la vez pasada, él terminó diciendo que la diversidad es muy importante, entonces ojalá hay cierta continuidad en el tema aquí. Y finalmente, unas pequeñas reflexiones sobre la calidad educativa. Bueno, empezamos. La evolución de una metodología es la búsqueda, como ves en la foto. Empezamos, a ver, ¿qué pasó aquí? Con un proyecto en 2001 que fue con mucha gente. Era un proyecto interinstitucional con gobierno, universidades, sociedad civil y UNICEF y UNESCO. Todos participaron aquí en México en este proyecto. Y el propósito básicamente fue de tratar de definir unos indicadores para, entre comillas, medir o describir, mejor dicho, el estado del bienestar de niños menores de 6 años. Y fue interdisciplinario en el sentido que involucramos gente de educación, salud y bienestar. El énfasis fue en el desarrollo del niño en interacción con su entorno. Encontramos que aunque había muchos indicadores ya más o menos consensados en el campo de la salud y nutrición, internacionalmente utilizado nacionalmente y aparecen en informes. Cuando empezamos a pensar en el desarrollo psicosocial, físico del niño pequeño, no había más que la matrícula de niños en educación preescolar que no dice nada, a fin de cuentas, sobre su desarrollo. Y encontramos que también
había un manual de inspección de programas que en su nombre mismo dice algo porque era de inspección. Nos pareció una forma inadecuada de empezar a acercar el tema de la calidad. Entonces hubo una necesidad de crear una metodología de indicadores de evaluar calidad y nos tocó la parte de los entornos con que el niño interactúa, que era educación preescolar. Entonces esto fue nuestra tarea y así entramos en la aventura. Próximo, por favor. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos muchas cosas y va a parecer muy bien. Y sí, era más o menos lo que hay que hacer. Fuimos a la literatura y pensamos en teorías de calidad educativa. Y dos fuentes de ayudarnos a pensar era Tiana de España y Dalberg, Moss y Pence en Estados Unidos, que tiene un libro que se llama Más allá de la calidad, que sí fue un reto y muy importante para nosotros. Y una de las cosas que empezamos en esa literatura fue una tensión entre dos corrientes de pensar. Uno que se puede decir es una visión moderna, que enfatiza la objetividad, la cuantificación, buscando un estándar único con criterios universales. ¿Suena? ¿Sí? Supone este punto de vista que existe una esencia, algo inherente, que es posible identificar y que representa la verdad. Es muy nítida. ¿Sí? Bueno, en tensión con esto fue la idea de, entre comillas, postmoderna, que es más subjetivo, que tiene mucha incertidumbre, no es nítida, hay múltiples verdades, tiene que ser contextualizado, es caótica y por eso si uno empieza desde este punto de vista para tratar de definir calidad, entre otras cosas educativas, pues hay que establecer diálogo. Y vamos a regresar a este punto de vista y tiene mucho que ver con la piedrita en el zapato. En la literatura encontramos varias presentaciones de principios que pueden guiar la búsqueda de una definición de calidad. Y aquí en México, no he mencionado, por ejemplo, Carlos Muñoz Izquierdo tenía su sistema con pertenencia, relevancia, eficacia, eficiencia, entonces, que al fin de cuentas es una definición que sí aparece y reaparece en varios documentos del gobierno, incluso lo actual. También nos gustó mucho Peralta de Chile, que sus principios se puede ver en la diapositiva de aprendizaje activo, integralidad, que tiene muchos sentidos, pero en este caso era las diferentes dimensiones del desarrollo del niño integrado, pertenencia cultural, ella hace más explícita eso, relevancia para la vida que uno va a vivir y participación como elementos que deben aparecer en cualquier esfuerzo de definir calidad educativa. También fuimos en la literatura a ver investigaciones especialmente sobre dos cosas. Uno es cómo aprende el niño y el otro sobre cómo se administra o qué es la gestión que parece funcionar
mejor. Entonces, esto empieza a dar una serie de indicadores o ideas que también deben ser tomados en cuenta en crear una metodología o un instrumento. Además, encontramos que había varias evaluaciones aquí en México y internacionalmente que usaban diferentes tipos de metodologías y escalas. Y fue interesante, había 4 aquí en México y en estos 4 salieron 4 dimensiones que yo he puesto ahí, que eran básicamente una dimensión de los insumos o recursos, algo sobre gestión, algo sobre el proceso educativo y la relación entre la escuela y padres y la comunidad. Entonces, cuando fuimos a la literatura más internacional, estaba reflejado más o menos estos 4 dimensiones y examinamos como 25 con instrumentos de Singapur, de Kenia, de Ecuador, de Chile, de muchos lugares. Y entonces, un punto de partido para nosotros en definir dimensiones fue tomar estos 4 que encontramos. Después, y casi era en segundo lugar, pero debe haber sido en primer lugar, buscamos no solamente la experiencia de los mismos participantes en este proyecto intersectorial, que era importante. Por ejemplo, había gente de salud, y si uno acerca solamente desde el punto de vista de educación, entonces indicadores de salud no necesariamente van a salir como algo importante en mirar lo que está pasando dentro de una escuela. Y sabemos ya en México, con todo el escándalo sobre obesidad, no desnutrición, obesidad, o sea, que eso sí es importante y la escuela tiene mucho que ver con eso. Pero si no teníamos, si no habíamos tenido gente de salud, yo creo que no había salido en la misma forma la importancia de salud en escuelas preescolares como parte de una definición del entorno que da un centro preescolar. Y fuimos con entrevistas con figuras educativas desde casi lo más alto a supervisores y los mismos maestros antes de tratar de finalizar una metodología de instrumentos. Entonces, todo esto muy bueno, ¿no? Ya tenemos palomita por haber pasado por las cosas que se debe hacer, tomar en cuenta. Y entonces, pensamos que hay algo que no está presente en lo que hemos hecho hasta ahora. Y eso es que, y yo creo que aquí viene una parte novedosa de este proceso, pensamos, y esto yo tomé directamente de Peralta en un momento que había dicho esto, y dice, me cayó el 20, que la calidad educativa debe reflejar y promover el mundo en que queremos vivir. Y si no, pues puede hacer otras cosas bien, pero si no es consistente con una utopía hasta donde se puede, entonces falta un elemento de calidad central importantísima. Pero ¿cómo se determina el mundo en que queremos vivir? Bueno, en el momento lo que hicimos en un primer paso fue, fuimos a la Constitución y ahí se ve en el artículo 3 que se debe ser democrática, y incluso democrática no solamente
en votar, pero como un estilo de vida. Bueno, parece que ya resolvimos el problema. Gracias por tu paciencia. Lo que donde quedamos en esta pequeña historia era haber terminado un proceso de buscar en la literatura una variedad de cosas y yo creo que justo cuando empezó el ruido estaba enfatizando otra cosa que sí hicimos que fue, a mí me parece diferente que lo normal, y esto fue de meter la idea de que calidad debe ser algo que es consistente con y promueve el mundo en que queremos vivir. Y cuando quisimos saber qué es el mundo en que queremos vivir, obviamente si preguntamos cada uno de ustedes van a tener algo un poquito diferente. Al mismo tiempo pensamos que hay ciertas cosas que a un nivel de generalidad podemos acordar. Y supuestamente o en teoría en algunos documentos podemos ver expresado qué es este mundo para la ciudadanía del país. Entonces, fuimos a esos documentos y menciona tres. Uno fue la Constitución, artículo 3, democracia, una serie de características de educación. Otro fue ver en la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene cosas como el derecho a la participación, el derecho al desarrollo. Entonces, allí sacamos otras ideas. Y después fuimos a planes nacionales y incluso en el plan educativo de esta época, y casi siempre en esos planes se ve una introducción que tiene todo el discurso del contexto y lo que se quiere para el país, y entre las cosas que aparece y reaparece había por lo menos tres: la idea de una democracia, la idea de una vida productiva que puede ser para el país, pero también que satisface algo importante para en lo personal, y la idea de lo multicultural. Entonces, eso por lo menos eran tres características que pensamos que debemos tomar en cuenta en pensar en metodología y escala. Bueno, el reto, ya tomando todas estas cosas, ¿cómo se puede crear una metodología y un instrumento que es sensible a lo que encontramos en la literatura y a la idea de un mundo en que queremos vivir? Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente, y uno tiene que ir tomando decisiones en algún momento. Entonces, decidimos de tratar de crear una escala. Y dividimos la escala en dos partes, porque algunas de las características de un preescolar son generales para la escuela, y otros son muy específicos a cada aula. Entonces, dos partes. Tomamos los 4 dimensiones que mencioné, creamos indicadores para cada dimensión basado en lo que aprendimos en la literatura y tomando en cuenta el mundo deseado, y ahí entraron cosas que yo creo que sí era solamente de la literatura, no necesariamente había aparecido. Por ejemplo, énfasis en trabajar juntos, tanto docentes como niños, énfasis en equidad, no solamente género, pero clases socioeconómicas. El trato debe ser bien para todos. La idea en una democracia que resolvimos conflictos en una forma pacífica.
Entonces, ¿qué observamos en una escuela que puede reflejar y promover esta idea, especialmente importante en este país en que estamos viviendo ahora? Entonces sí entraron una serie de cosas, no solamente de lo, entre comillas, científico, pero en términos de valores y características identificadas. Cada indicador dentro de los 4 dimensiones fue dividido en 5 partes, y algunos de ustedes han visto escalas que a veces tienen un continuo de 3 o 5 o 7, o depende en la escala. Nosotros decidimos en 5, y en esta graduación fuimos de lo inadecuado al excelente, y supuestamente alguien observando en la escuela, en el aula, puede calificar este indicador en uno de estos 5 niveles. Entonces, al fin, era posible de analizar resultados de calidad en términos de indicadores específicos, por ejemplo, cómo se trata lo de conflictos en un preescolar, o al nivel de la dimensión, que puede ser el proceso educativo o gestión, o al nivel de centro y aula, y finalmente en su totalidad. Entonces había básicamente 4 niveles de análisis. Okay. Entonces eso es lo que hicimos en cuanto a la escala. En cuanto a la metodología, para evaluar en una escuela pensamos que se necesita por lo menos 2-3 días. La metodología incluyó aplicación de el SSP, es el escala de evaluación de centros preescolares, y esto fue basado en observación y en entrevistas con el director y los docentes, porque hay cosas que no se puede observar directamente y hay que ir y preguntar. Pero también pensamos que era importante de entrevistarnos con padres de familia y miembros de la comunidad, a ver qué piensan ellos de la calidad de las escuelas, que a veces no era posible hablar de la calidad porque esta palabra no entró, pero se puede hablar de una buena educación y se puede hablar de ciertas cosas que ellos piensan sobre su propio centro escolar. Y algo que también yo creo que empezó a tener novedad dentro de la forma de pensar en calidad fue tener conversaciones o entrevistas con los mismos niños, porque muchos piensan que un niño de 4 o 5 años que sabe, no va a tener una opinión, pero al fin de cuentas estos niños son muy buenos para poder expresar lo que sienten y piensan de varios componentes en su escuela. Muchas veces reflejan algo similar a lo que dicen los padres, pero no siempre. Bueno, pensamos tomar fotos también, que ayuda a recordar, ayuda a captar en imagen cosas que se observan. Ok, como hay que hacer, probamos la metodología instrumento, hicimos unos ajustes y aplicamos metodología y escala.